Hola a todos, bienvenidos al canal de Ingeniería Estelar. Yo soy Marino Sanz, el exégeta cósmico. Hoy vamos a hablar del velo del olvido, como ya os habíamos indicado en el vídeo anterior, y vamos a ver en qué consiste. Antes de nada, haremos las aclaraciones y agradecimientos oportunos, ¿vale? Decir que este canal no ha sido creado para modificar el sentido o contexto de los mensajes de nuestras amigas tejetianas y barunianas. Este canal ha sido creado para enriquecer el entendimiento de algunos conceptos que desde mi punto de vista no están claros o son confusos. La interpretación, análisis o exégesis cósmica de los conceptos mostrados en estos vídeos es exclusivamente mío y podrían diferir evidentemente de los interpretados por otras personas, ¿vale? Los conceptos básicos extraterrestres que vamos a analizar o interpretar han sido extraídos de algunos de los vídeos divulgativos de Gosia o de Robert. Este canal, que quede bien claro, apoya 100% el contenido y mensaje que comparten Gosia y Robert, y por eso les damos muchas gracias por esa inmensa labor que están realizando para hacer que nuestras conciencias se expandan. También quiero agradecer a todo el equipo taijetiano toda su dedicación y todo lo que están enseñándonos, y gracias por compartir sus conocimientos. Bueno, vamos a ver lo que es el velo del olvido en cuanto a conceptos terrestres. ¿Qué es lo que piensa la ciencia humana sobre el tema? Las religiones principales, principalmente la cristiana, judaica y islámica. Otras religiones, qué es lo que piensa la nueva era, y otras corrientes espirituales acerca de lo que es el velo del olvido, ¿vale? Bueno, en cuanto a la ciencia humana, ya sabemos que dado su carácter materialista, no se permite ir más allá de lo que no se ve o lo que no se puede medir. Dicen que la ciencia es la herramienta más poderosa que tenemos para conocer el universo físico y consiste en la observación sistemática, en la medición, experimentación, la formulación, análisis y modificación de las hipótesis. Todo fenómeno que no pueda ser sujeto a la observación sistemática, a la medición y a la experimentación no entra dentro de lo que es el alcance de la ciencia. Por eso insisten en que el fenómeno no debe poder ser repetible en laboratorio, esto es falseable. Entonces, para la ciencia, la reencarnación es una creencia que consiste en que la esencia individual de las personas, alma o espíritu, que tampoco lo reconoce la ciencia oficial, empieza una nueva vida en un cuerpo o forma física diferente después de la muerte biológica. Por lo tanto, si la ciencia no cree que la reencarnación es una creencia, cualquier relación o referencia al velo del olvido también sería una creencia, ¿vale? Así que decididamente la ciencia humana no cree ni en el velo del olvido ni en la reencarnación. Sin embargo, a pesar de todo esto, existen investigaciones y evidencias científicas sobre la reencarnación. Además, se conocen testimonios reales sobre estas misteriosas regresiones, ¿vale? Todos conocemos, yo creo que hemos ido a hablar siempre de muchos niños que se refieren a memorias aparentes de una vida previa, ¿vale? Se han estudiado y publicado más de 2.500 de estos casos sugerentes de reencarnación. Esto lo ha hecho un investigador llamado Ian Stevenson. Y sus historias clínicas se conservan en los archivos de la División de Estudios Perceptivos de la Universidad de Virginia, ¿vale? Esto permite saber, o al menos suponer, que hay reencarnación y el velo del olvido también, o ausencia de él. Porque si los niños recuerdan sus vidas pasadas, eso es un punto a tener en cuenta y decir que sí que existe la reencarnación y por lo tanto el velo del olvido. El velo del olvido, que en este caso en los niños cuando son pequeños no lo tienen, ¿vale? Se acuerdan de todo. Vale. Dentro de la ciencia humana, los escépticos sugieren que las afirmaciones de evidencias de la reencarnación se originan en el pensamiento selectivo y en los falsos recuerdos, que a menudo resultan de un sistema de creencias propio y de miedos básicos, ¿vale? Que todo viene de la mente humana y todo viene de lo que es el inconsciente colectivo, por lo que dicen aquí. Y por tanto, no se pueden tener en cuenta como evidencia empírica, ¿vale? Entonces, como evidencia empírica, no se pueden tener en cuenta, pues eso, los inconscientes colectivos, los miedos básicos, los sistemas de creencias, etcétera, etcétera. El queridísimo investigador Carl Sagan se refiere a los casos aparentemente de las investigaciones de Stevenson como un ejemplo de datos empíricos cuidadosamente recolectados, aunque rechazó como mezquina
la reencarnación como una explicación de los relatos, ¿vale? Entonces Carl Sagan, como buen científico materialista que es, rechaza absolutamente que sea la reencarnación la explicación de estos relatos de los niños. Una objeción a las afirmaciones sobre la reencarnación incluye el hecho de que la gran mayoría de la gente no recuerda vidas anteriores y que no hay ningún mecanismo conocido por la ciencia moderna, efectivamente no lo conocen, que permita a la personalidad o al ente sobrevivir a la muerte y viajar a otro cuerpo. Investigadores como el propio Stevenson dice que reconocen que esas son unas limitaciones que no pueden evitar. Vale. En cuanto al velo del olvido en las religiones, el cristianismo rechaza la reencarnación, ¿vale? Pero esto lo hace a partir del año 543, en donde el emperador Justiniano, en el Sínodo de Constantinopla, decidió eliminar cualquier referencia a la reencarnación del Antiguo y del Nuevo Testamento a partir de ese año. El propio emperador consideraba que la creencia en una nueva vida socavaba el poder terrenal de la Iglesia. O sea, no era un tema religioso, sino era un tema político, ¿vale? Básicamente. Bueno, entonces el cristianismo rechaza la encarnación de manera mayoritaria por considerarla una doctrina contraria a la Biblia, difícilmente armonizable con la creencia en la resurrección. Es decir, la reencarnación choca frontalmente con la idea de la resurrección y es ajena a la concepción salvífica que mantiene esta religión. Sin embargo, en las escrituras hay varios aspectos relacionados con el velo del olvido. Curiosamente, hay 4 puntos que hablan del velo del olvido, pero el cuarto en concreto es el que mencionamos aquí, que es y dice que es un estado de olvido producido por Dios mediante el cual quedan borrados los recuerdos de la existencia preterrenal. Aquí me surge a mí la duda de si no creen en la reencarnación, ¿cómo puede existir una existencia preterrenal? Es decir, choca un poco el asunto de la resurrección con la existencia preterrenal. Si hay una existencia preterrenal, quiere decir que hay una vida antes de la encarnación o del nacimiento. Bueno, eso es un poco contradictorio, la verdad. Entonces, si el cristianismo rechaza la reencarnación, evidentemente el velo del olvido no existe, básicamente, aunque haya estos 4 puntos dentro de las escrituras que he mencionado antes. El judaísmo, de manera similar al cristianismo, para el judaísmo la reencarnación no es admitida como doctrina oficial, si bien aparece dentro de la Cábala. Aún así, no se admite por consiguiente la idea del velo del olvido, ni se habla de ella. Para el Islam, algunos entendidos en la materia dicen que la reencarnación es la creencia más falsa de todas las creencias falsas y es una de las peores formas de kurf. El kurf, básicamente, de lo que se trata es se refiere a kufr, se refiere a una persona que cubre u oculta realidades y que niega y acepta el dominio de la autoridad de Alá. Básicamente ese es el kurf. Entonces, dice que esta creencia es una de las peores formas de kufr y de infidelidad hacia Alá, su libro y sus mensajeros. Así como la creencia en el más allá, la rendición de cuentas, el paraíso y el infierno se encuentran entre las cosas conocidas de las enseñanzas del mensajero y que son aceptadas por el Corán, y en las palabras del libro que les fue revelado, la creencia en la reencarnación representa una incredulidad a todo esto. Es decir, el que cree en la reencarnación, pues no cree ni en el más allá, ni en la rendición de cuentas, ni en el paraíso, ni en el infierno, etcétera, etcétera. Es evidente, hay una confrontación entre esos dos conceptos. Por tanto, hay evidencia de creencia, no hay evidencia de creencia en el velo de olvido, y si la hubiese, evidentemente sería falsa, como es la creencia en el Islam, en la reencarnación. Otras religiones, bueno, pues el hinduismo habla de la rueda del samsara, que es la corriente perpetua que arrastra el alma individual a través de las reencarnaciones sucesivas. Sí cree en la reencarnación, pero no habla para nada del velo del olvido, o por lo menos yo no he encontrado ninguna referencia a ello. El budismo tiene una noción distinta a la reencarnación, ya que por un lado la niega y por otro la afirma. Es curioso. Niega que exista una entidad en el individuo que pueda reencarnarse, o sea, ni alma, ni mente, ni espíritu, ni nada parecido, llamado en este caso el individuo Anatman, pero afirma, al decir que un nuevo individuo aparece en función de las acciones de uno anterior, ¿vale? Entonces aquí hay una ligera contraposición en el propio budismo. El taoísmo, la reencarnación existe,
para el taoísmo sí que existe la reencarnación, ya que nada muere al estar todo lo vivo fluyendo en el Tao, que es el principio supremo que impregna todo el universo y por tanto su naturaleza es inmortal y eterna. ¿Vale? Entonces existe la reencarnación. Pero lo mismo, no he encontrado ninguna referencia del taoísmo sobre el velo del olvido. Otras religiones, pues por ejemplo, la iglesia mormona sí que habla de velo del olvido. Algunos de sus ancianos, la iglesia mormona es la que se llama la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, y algunos de los ancianos que son como, digamos, entidades dentro de lo que es la iglesia con máximo rango, por así decirlo, Russell M. Lenson dice: a pesar de que tu espíritu se le colocó por delante un velo del olvido, en el momento de nacer en este mundo, retuvo la capacidad de recordar todo lo que se le sucede. Aquí hace una referencia al velo del olvido, muy parecido a lo que nos cuentan nuestras amigas evarunianas y tagetianas. Neil Maxwell dice: definimos el velo como la frontera entre la vida mortal y la eternidad. El velo es también como una película protectora del olvido que cubre los recuerdos de experiencias anteriores. También muy en línea a lo que sabemos nosotros. Legrand Richard, en la última instancia, el velo de la oscuridad o el olvido que nos priva del recuerdo de nuestra existencia en el mundo espiritual antes de que se creara ante esta tierra y de los conocidos que teníamos aquí, será retirado. Bueno, aquí habla del velo del olvido de otra manera, lo enfoca como si fuera un velo inicial, ¿de acuerdo? Y que será retirado. Entonces veremos cómo se nos ve y sabremos cómo se nos conoce y cómo se nos conocía antes de la vida terrena. El concepto de velo de olvido aquí de Legrand Richards difiere bastante a lo que ha dicho Russell Nelson y Neil Maxwell, ¿vale? Entonces, algunas religiones como esta, Iglesia Mormona, sí creen en el velo del olvido, o por lo menos algunos de sus integrantes. En cuanto a los testigos de Jehová, lo he puesto porque me resultaba curioso. Dicen que expresan que un análisis cuidadoso de la escritura nos ayudará a encontrar las respuestas que Dios nos da respecto a la reencarnación. Por ejemplo, en el Génesis 3:19 leemos que después de que Adán y Eva desobedecieron, Jehová les dijo a él: con el sudor de tu rostro comerás pan hasta que vuelvas al suelo, porque de él fuiste tomado, porque polvo eres y en polvo te convertirás, o polvo volverás. Dios dejó claro entonces que el hombre fue creado del polvo y que volvería al polvo tras haber muerto. Es decir, aquí evidentemente no habla de reencarnación. De modo que cuando una persona muere no renace en alguien más, sino que deja de existir absolutamente. Tal como el frío es lo contrario del calor, dicen aquí los testigos de Jehová, la humedad de la sequedad y la luz de la oscuridad, la muerte es lo contrario de la vida, no cabe duda. Los muertos están. ¿Verdad que esto es lógico y fácil de entender? Nos dicen los testigos de Jehová. Bueno, desde ese punto de vista, desde luego. Por lo tanto, los testigos de Jehová en este caso no creen en la reencarnación y, como consecuencia, tampoco hablan del velo del olvido, hablan solo de resurrección, ¿vale? También tienen, saben o dicen que la palabra de Dios enseña que la mayoría de quienes han muerto serán resucitados en el nuevo mundo que Dios promete y que pronto reemplazará al malvado sistema en que vivimos. Pues a ver si se da prisa, no sé a quién va a mandar Jehová en este caso, para que resuciten ya los muertos que hay y a ver cómo reemplaza este mundo con qué otro mundo, porque estamos esperando que algo ocurra, aunque yo ya digo, y soy de la opinión de Yashí, de Aneca y de Atena, de que los únicos que podemos resolver esto somos nosotros. No esperemos ninguna visita de ningún Jesucristo, ni ningún Jehová, porque no van a venir, y ni menos para salvarnos. Así que bueno, pues esto es lo que piensan algunas religiones del velo del olvido, ¿de acuerdo? Y vamos a ver qué piensa la gente de la nueva era. Algunos grupos dentro de este movimiento de nuevo pensamiento, nueva era, también aceptan la reencarnación. Y en algunos de estos grupos se menciona que el velo del olvido está diseñado para enmascarar la memoria de sus orígenes, el propósito en la tierra, conciencia elevada, etcétera, hasta el grado necesario para que ellos se experimenten plenamente la típica condición humana. Bueno, dicho de otra manera, habla también un poco, o dice que el velo del olvido está para que no recordemos exactamente cuál es nuestra condición exacta ahí arriba y experimentemos plenamente la típica condición humana. ¿Cuántas veces no nos han dicho Robert, Gosia, a través de, o nuestras amigas taigetianas y barunianas a través de Gosia y Robert, que
Si no tuviéramos velo del olvido, no podríamos experimentar plenamente esta vida en este mundo, en este momento. Bueno, también le depara el camuflaje, dice, necesario hasta que llegue el momento del reconocimiento público. Aquí no sé exactamente qué quieren decir, porque realmente no tiene nada que ver con lo que es realmente. Sin embargo, el velo no inhibe todas las sensibilidades, y esta es la razón por la cual la mayoría de los servidores, que en este caso yo creo que habla de especies de semillas estelares, se sentirán alienados dentro de la sociedad hasta cierto grado, porque ellos perciben que en la vida hay mucho más de lo que la humanidad está consciente. Evidentemente, las semillas estelares saben que hay mucho más de lo que estamos percibiendo, ¿vale? Entonces, ese velo del olvido nos impide ver eso. Algunos ya van viendo más cosas, pero la gran mayoría no lo vemos. Bueno, en cuanto a otras corrientes, para terminar ya, otras corrientes espirituales, algunos dicen que la capacidad de recordar encarnaciones pasadas tiene que ver con el gran amor incondicional que la persona se puede proporcionar a sí misma. Yo esto no lo veo, no estoy de acuerdo con ello, ya que la responsabilidad de un error en esta vida puede ser doloroso, puede llevar tiempo y tiene que pasar por la liberación de la autorrecriminación y de la culpa. Me parece demasiado rebuscado, la verdad. Así que bueno. Bueno, pues con esto vemos un poco lo que es el velo del olvido en la parte terrestre, ¿de acuerdo? Y vamos a ver ahora qué es lo que nos cuentan nuestras amigas taijetianas y esbarunianas al respecto. Vamos a ver aquí tenemos una pequeña índice, veremos lo que es la definición, cómo funciona, cómo lo procesa el cerebro físico, cuál es la importancia del velo del olvido. Vamos a ver el velo del olvido como parte del concepto de alma y bueno, luego referencias a este propio vídeo y frases del día, ¿vale? Bueno, según Yasgi, el velo del olvido obedece a algo más simple, no es ninguna máquina, no es ninguna máquina que borra recuerdos, no hay ningún ahí en cuanto sale este borra no te insertan, no lo es, como esta que tiene aquí nuestro amigo el de Man in Black, ¿de acuerdo? Dice que no es una máquina que borra recuerdos ni nada parecido, es el mismo mecanismo que borra los sueños cuando despiertas, parece el mismo. Lo que está en planos de existencia más energéticos, más ligeros, no es compatible en frecuencia con el mundo material más pesado. Es decir, todo se trata de frecuencias, de planos de existencia energéticos con determinadas frecuencias. Entonces, lo más pesado material es de baja frecuencia, por así decirlo, y los más planos de exigencia más energéticos son más de mayor frecuencia. Entonces, aquí lo que pasa es que no enlaza esas frecuencias mentales. Es que la memoria, aquí es muy importante esta frase, la memoria no está en el cerebro, está en el campo etérico, ¿de acuerdo? Esto es muy importante. Bueno, entonces, si esas frecuencias de las que hablamos son muy sutiles, no las decodifica el cerebro, ¿vale? No solo porque sean sutiles, sino porque también pueden diferenciarse en frecuencia, ¿vale? en valores. Unas pueden ser más altas y otras más bajas. Pero aún así son sutiles y aunque esté sintonizado el cerebro, es posible que no podamos recordar. Para recordar una vida pasada o el sueño de anoche, debes mantenerlo de alguna manera lo suficiente para que eso sutil imprima una reacción en el cerebro, ¿vale? O sea, tenemos que hacer algo, aquí dice de mantenerlo de alguna manera, el suficiente tiempo para que esa frecuencia o ese sueño sutil imprima una reacción en el cerebro, es decir, se grabe ahí de alguna manera. Puede atraerlo al mundo físico como un recuerdo, ¿vale? Entonces, el cerebro traduce lo que está en el campo y lo trae al mundo físico. No produce las memorias, es decir, lo que trae es como si fuera esto que veis aquí, el campo etérico es donde está el recuerdo o el sueño, lo genera con una determinada energía, con una determinada frecuencia. Si nosotros no estamos receptivos porque tenemos otro canal de frecuencia, no lo vamos a poder traducir al mundo físico, ¿de acuerdo? Como el cerebro no produce las memorias, solo las plasma en el mundo físico, ¿vale? Entonces recogemos la memoria o el sueño que viene del campo energético, del éter. Entonces la podremos plasmar de una forma física dentro de nuestro cerebro. Vale, solo es un proceso de frecuencias compatibles y no compatibles con el mundo llamado físico. Eso es todo. Esta es realmente la definición de lo que es el velo del olvido. ¿Vale? Bueno, ¿cómo interpreto yo esto? Bueno, aquí dice Tina que no tienes memorias activas porque no se han traducido a tu cuerpo físico. Eso es fundamental, lo que hemos visto antes, son las que ustedes llaman astrales. Entonces, esas memorias son memorias astrales o etéricas, ¿vale?
Interpretando esto, o yo interpreto esto, es lo mismo que decir que no hemos sintonizado nuestro cuerpo con la frecuencia del astral y no hemos pulsado el botón de grabar a nuestro disco duro, ¿vale? Este sería una forma de interpretar en una especie de dibujo que yo he hecho para que se vea. Entonces, en esta parte de aquí veis que tenemos los planos de existencia más energéticos, las memorias, los sueños, recuerdos, creencias, etcétera, es el campo etérico. Aquí tenemos una señal del astral, que es un campo de alta frecuencia, y el campo físico, por así decirlo, es un campo de baja frecuencia. Nuestro cerebro o nuestro cuerpo entero, generalmente, yo aquí he puesto el cerebro, pero es generalmente todo el cuerpo, principalmente el sistema nervioso y el cerebro. El cerebro realmente es una interfaz sintonizador de frecuencias entre el campo etérico, la señal astral y la señal del 3D, ¿vale? Entonces, hay un botón que es un botón consciente de grabación de los sueños y memorias pasadas siempre y cuando se sintonice la frecuencia propia del campo etérico. Es decir, esta es esa imprimación que debemos de tener en cuenta, ese mantenimiento del sueño, tenerlo lo suficientemente tiempo para que pueda imprimir un sueño o un recuerdo en el cerebro, ¿vale? Este sería como el botón de rec de grabar en el disco duro mental, ¿vale? La señal etérica del alma, según dice Aneca, contrario a lo que te dirán todos en la Tierra, los Nueva Era, no solo entra por la glándula pineal, ¿vale? Entonces, la glándula pineal, que está situada aquí, justamente, como veis aquí en el dibujo, no es solo el elemento que sintoniza con la señal etérica, ¿vale? No es solo eso, es una parte más de todo el conjunto que recibe esa señal. Y ese conjunto es el cerebro, todos los elementos del cerebro, el sistema nervioso y básicamente todas las células del cuerpo vivas, ¿de acuerdo? Todo el cerebro, el sistema nervioso y el resto del cuerpo es el aparato que recibe y traduce la señal etérica, ¿vale? Y la glándula pineal sería un elemento más dentro de todo eso, ¿vale? Entonces, la glándula pineal, que es el traductor del traductor, ayuda a que la parte de consciente, o sea, una vez que el cerebro, el sistema nervioso y el cuerpo ha recibido la señal etérica, la glándula pineal traduce esa señal, por eso es el traductor del traductor, y ayuda a que la parte consciente de la persona recuerde esas vivencias que de todas formas siempre tiene. La glándula pineal sería como el botón de grabar, ¿de acuerdo? Entonces, la glándula lo que hace es traducir esa señal etérica al área físico-visual del cerebro. Es igual que nuestros ojos traducen lo que vemos en ese área psicovisual del cerebro, es lo mismo, ¿vale? Traduce la señal y la convierte, digamos, en una imagen. Ese sería una vez que hemos sido capaces de mantener ese sueño o esa memoria, la glándula pineal es como sería el botón de grabación, ¿vale? Al disco duro que sería nuestro cerebro. Bueno, esta es mi interpretación de cómo funcionaría todo esto. Bueno, ¿cómo es el procesado en el cerebro físico? Bueno, pues ya hemos hablado un poco cómo se procesan los sueños o las memorias, ¿vale? Pasa como igual que en los sueños, no los recuerdas porque son experiencias de otras realidades y necesitan ser procesadas activamente, por el cerebro físico para que sean recuerdos ya en el físico. O sea, es traerla del estado de la señal astral y convertirlas en algo físico dentro del cerebro. El cerebro es el traductor, como ya hemos dicho antes. Si no se procesa, se pierde. Pero solo de cuando estés inconsciente en el físico, ¿vale? Solo cuando estés inconsciente en el físico podrás procesarlo. Para eso es el cuerpo. Si en el cuerpo te vas, eres astral, necesitas contener de alguna manera un conjunto de ideas que forman recuerdos en el físico cerebro, que a su vez determinan el ego y yo de una persona. Esto es muy importante porque esto va a formar parte de lo que vamos a ver ahora, ¿vale? Bueno, lo que yo entiendo por procesado es como decía Tina, es como soñar como si el soñar fuera un vídeo en streaming, señal del astral entrando en el cuerpo físico, pero si te vas de la frecuencia necesaria, pierdes la señal porque no has descargado el vídeo entero, ¿vale? Entonces, tienes que sintonizar, tienes que apretar el botón de rec para poder grabar en streaming tus sueños o recuerdos. Aquí he puesto yo cómo funciona el streaming en internet, pues es algo similar, ¿de acuerdo? Aquí este sería el media streaming, la carga sería la parte de esta conexión de las dos antenitas y el visualizador sería nuestro cerebro que va grabando en el disco duro. Bueno,
La importancia del velo del olvido, que es lo que decía antes, es, habla Tina y nos dice que un alma es solo un grupo de ideas. Acordaros que esto es muy importante, que definen qué es y de dónde a dónde es esa persona. ¿De acuerdo? Acordaros de la cinta métrica que tiene Robert en su mesa, siempre la saca para explicarnos lo que es un alma, de dónde a dónde va. ¿De acuerdo? Lo cual hace que el concepto del yo y del ego de un alma sea completamente dependiente de un marco temporal, muy importante, un marco temporal, y de un conjunto de ideas que la definen, ¿vale? El alma es, el concepto del yo y el ego, o de un alma, depende de un marco temporal, es decir, de un tiempo en el que estamos viviendo, y de un conjunto de ideas que definen ese alma, ¿de acuerdo? O yo es ese yo o ese ego. Lo que significa también que deben de tener un marco definido de limitación aparente. Es decir, para poder experimentar una experiencia aquí como alma, debemos de tener una limitación aparente. Es decir, tenemos que tener limitaciones, si no, no estaríamos experimentando esta vida en el 3D. Porque realmente la limitación aparente solo son más ideas, ¿vale? Esa limitación aparente solo puede darse con una idea de ser finitos. Es decir, nosotros pensamos que tenemos un principio y un fin, por lo tanto somos finitos, ¿de acuerdo? Y eso va de la mano directamente, aquí viene lo importante, con el velo del olvido. Porque si recordáramos todo, recordaríamos que somos el todo. Por lo tanto, ya no seríamos una persona, un alma, seríamos la fuente original, ¿de acuerdo? Evidentemente, aquí hay tres aspectos importantes y que forman parte del concepto del alma, ¿vale? Entonces, si deseas ser una persona, tienes que estar dentro de un marco del olvido que define una limitación. O sea, el velo del olvido ya define una limitación, que es una de las partes importantes que define el alma. Esto es por darte una sensación de claridad total de que eres algo y no lo demás. Es decir, si tienes una limitación, tienes la sensación de ser algo o alguien y no otra cosa. Definición de estar dentro de la dualidad. Evidentemente, eres algo y no otra cosa, es una definición dentro de la dualidad. Pero en sí, se debe tener en cuenta que dualidad como tal, algo y no lo otro, otra cosa, se da hasta la integración total del todo de la fuente misma. Es decir, la dualidad siempre la vamos a tener independientemente de qué densidad o a qué densidad pertenezcamos o estemos, o qué nivel de conciencia tengamos, ¿vale? Hasta que lleguemos a integrarnos con la fuente. Como incluye todo, es parte de lo mismo y no hay dualidad. La misma fuente incluye todo, es parte de lo mismo y por lo tanto no hay dualidad. Entonces, muy importante, esta es la frase importante, el velo del olvido, la sensación del paso del tiempo, es decir, tener un lapso de tiempo, y la idea de que tenemos un principio y un final, es decir, la idea de finitud, son partes inseparables del concepto que define un alma, ¿vale? Aquí tenemos la fuente, aquí tenemos, digamos, somos nosotros, con nuestras limitaciones, velo del olvido, paso del tiempo y finitud, ¿de acuerdo? Finitud, ¿de acuerdo? Todos estos somos nosotros que formamos parte de la fuente, somos puntos de vista de la fuente, ¿vale? Y nos define el velo del olvido, la sensación del paso del tiempo y la idea de finitud. Vale, ¿esto cómo lo interpreto yo? Creo que he hecho esto porque aquí había una pregunta de Gosia, creo, que si el velo del olvido se daba en otras densidades. Y aquí nos respondía Atena que sí, que efectivamente el velo del olvido existe en otras densidades. Siempre lo habrá hasta la integración con el todo, con la fuente original. Yo he dibujado esto, creo que se entiende bastante bien. Aquí he puesto un alma, un yo, un ego, un fragmento holográfico de la fuente, que es un trozo de este apéndice que sale de la fuente es esta de aquí, que he pintado. Este apéndice es un yo, un ego, un yo mismo, ¿de acuerdo? Un detalle fragmento holográfico como punto de atención de la fuente, en el 3D, ¿de acuerdo? Entonces, dentro del 3D, que es este nivel, por así decirlo, es la idea de ser algo y no del todo, velo del olvido, por ejemplo, ¿vale? Imaginaros que aumentamos nuestra expansión de conciencia, vamos acercándonos a la fuente. Entonces, en el 5D seguimos siendo algo y no el todo, evidentemente, porque no estamos integrados dentro de la fuente, y sigue habiendo un velo de olvido, aunque sea diferente. Será más expandido o menos expandido. Cuanto más nos acercamos a la fuente y cuanto más expansión de conciencia tenemos, mayor es digamos, el D, la densidad. Pero seguimos siendo, tanto en el 7D como en el 9D como en el ND, la idea de ser algo y no del todo. Velo del olvido, pues X, Y, Z, lo que sea. Hasta que por fin nos integramos dentro
de la fuente. En ese caso ya no hay velo de olvido, no nos acordamos absolutamente de todo, somos la fuente, ¿de acuerdo? Yo creo que esta imagen es bastante ilustrativa para mostrar cómo evoluciona o cómo el velo del olvido se mantiene hasta que nos integramos dentro de la fuente, ¿de acuerdo? Bueno, pues aquí hemos terminado. Os dejo las referencias, que son los diferentes vídeos de Gosia y Robert, por ejemplo, las transcripciones también. Hablan de las bandas Van Allen, el velo del olvido, glándula pineal, libera tu mente, etcétera, etcétera. Y también algún que otro enlace a la web donde se habla del velo del olvido, ¿de acuerdo? Y por último, la frase del día, que dice que todo lo que existe ha existido, aquí nos lo dice Sofía Yasky, y existirá, está contenido en una sola masa, atemporal, sin tiempo específico y sin localidad. Son ideas en una gran mente total, ¿vale? Entonces, esto es como una esfera donde se encuentra absolutamente todo, ¿de acuerdo? Lo que ha existido, lo que existe, lo que existirá, está contenido, incluso es una masa atemporal, sin tiempo específico, de donde sacaremos absolutamente todo. Y esa es la idea de por ejemplo, los viajes o la navegación estelar, ¿vale? Cuando hacemos viajes supraluminar, ¿de acuerdo? Todo está contenido en una sola bola, por así decirlo, ¿vale? Bueno, las propuestas de los siguientes vídeos, como ya os había mencionado, el siguiente que quiero hacer es hablando de la glándula pineal, es como hemos hablado antes, haciendo un poco más de detalle, y luego ya los 5 vídeos que estoy preparando para hablar de las pirámides, qué son, cómo funcionan, funcionamiento de la pirámide como amplificador de conciencia, misterios alrededor de la pirámide, quién, cómo, cuándo, dónde y por qué se construyen, etcétera, etcétera, ¿vale? Bueno, pues aquí acabamos el vídeo, espero que os haya gustado. Si os ha gustado, dar un like, compartir esta información con vuestras amistades y conocidos, y nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias y hasta luego.